vamos a hablar hoy de descarbonización y vamos a empezar por el principio como debe ser. ¿Qué es la descarbonización? Bueno, la descarbonización es el proceso por el que reducimos las emisiones de carbono a la atmósfera. ¿Y por qué razón tenemos que hacer esto? Bueno, pues por una razón muy poderosa, porque estas emisiones de carbono tienen un gran impacto en el aumento de la temperatura media del planeta. Lo que veis aquí en pantalla no es un fondo bonito, que también, sino un gradiente geotérmico. Estos son las temperaturas medias de los últimos 120 años. ¿Cómo ha aumentado o disminuido la temperatura media en los últimos 120 años? Si os fijáis en la última parte, vemos cómo ha escalado este aumento de la temperatura. ¿Esto ha pasado en otros puntos de la historia? Evidentemente que sí. ¿A esta aceleración? No. Por las causas por las que hoy ocurre, que es el efecto y la actuación del hombre en nuestras actividades económicas, pues esta es la causa de estas cuestiones que no había ocurrido antes, este aumento y esta aceleración en este lapso de tiempo. Entonces llega el año 2015 y en la COP21, en la cumbre de París, se decide limitar ese aumento de la temperatura media a 2 grados. A 2 grados y, si puede ser, a 1,5. Y además pone sobre la mesa el objetivo de la neutralidad climática para la mitad del siglo. Es decir, para el año 2050 los países tenemos que ser neutralmente climáticos. Esto es un acuerdo vinculante al que se llega y que la Unión Europea hace suyo. Cuando acaba la cumbre de París, se encarga al IPCC, al panel intergubernamental de cambio climático, que analicen si es posible alcanzar ese 1,5. Y lo que dice este panel es que es posible y dice que solamente es posible si ponemos las inversiones, si orientamos bien esas inversiones y si las actuaciones son precisas. Llega el año 2019 y la Unión Europea hace suyo el Acuerdo de París, y no solamente hace suyo el Acuerdo de París, sino que hace de su proyecto a futuro en los próximos 30 años, es decir, hasta ese año 2050, hace de su proyecto de la Unión, hace de la sostenibilidad el proyecto de la Unión. Es decir, no vamos a competir en precio, no vamos a competir estrictamente solamente en tecnología, sino que vamos a competir en sostenibilidad. Y se fija ese objetivo de la neutralidad para 2050 que se había dispuesto en el Acuerdo de París. ¿Cuál es el peso que tiene el sector del hábitat, que tenemos como sector dentro de este contexto? Bueno, pues es muy alto. Estas cifras son a nivel nacional y el 30% de la energía final que se consume hoy en España nos pertenece a nuestro sector. El 25% de las emisiones son de este sector. A nivel europeo las cifras son peores. Bueno, las cuestiones de cada país también influyen en estas emisiones y en estos consumos, y el consumo de la energía final se estima en el 40% y las emisiones pertenecen, ese 36% de las emisiones pertenece al sector del hábitat a nivel europeo. Voy a centrarme ahora en la edificación propiamente dicha. Es una parte de la cadena de valor, pero es una parte muy significativa y de gran peso dentro de toda la cadena. Este es el ciclo de vida de la edificación. Esta tabla es de la UNE 15.978, que habla sobre el análisis de ciclo de vida, es decir, su objetivo es ese. En los últimos años, la técnica y la normativa ha avanzado mucho en el ahorro de la eficiencia energética, como bien apuntaba Charo. Claro, en esta visión de reducir la demanda, de aumentar la eficiencia energética en la fase operativa, nos hemos centrado en una parte de todo el ciclo de vida y hemos dejado fuera todo lo que ocurre en el resto. Evidentemente esto tiene una razón. Estas son las emisiones de carbono operativo y de carbono embebido. El embebido es las azules, la parte de abajo, dependiendo de la calificación energética. Esta tabla es de la hoja de ruta para la descarbonización de la edificación del Green Building Council. ¿Cuál es la razón de que nos hayamos centrado en las emisiones operativas? Bueno, pues es que este gradiente por etiqueta, que podría corresponder a un gradiente por años, nos muestra que donde estaba el ámbito de mejora, donde estaba el margen de mejora, era en la energía operativa, no en la energía embebida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos ido avanzando en el tiempo, hemos ido invirtiendo emisiones embebidas para reducir esa emisión operativa, es decir, los aislantes han mejorado,
pero eso nos da unas emisiones embebidas. Entonces, hemos llegado a cierto equilibrio en el que actuar sobre el carbono embebido es una necesidad. Si queremos reducir la huella de carbono de la edificación, tenemos que actuar sobre el conjunto del análisis de ciclo de vida y tener esa visión completa del análisis de ciclo de vida. Es decir, una visión holística en la que reduzcamos esa huella de carbono y además nos ayudemos de la circularidad para reducir esa huella. Vamos a volver al Green Deal, año 2019. Nos fijamos la neutralidad climática en Europa y en el año 2030 y en el año 2020, la Unión Europea se fija una meta intermedia antes de llegar a ese 2050, que es la reducción del 55% de las emisiones de la Unión. Esa reducción del 55% es sobre las emisiones del año 1990, es decir, no es de hoy hacia el año 2030, sino que el punto de partida, la baseline, se fija en el año 1990. A estos dos objetivos hay que darles un marco normativo, hay que darles un soporte que nos permitan alcanzar esos. Vamos a ir viendo de manera gradual desde estas 4 normativas cómo nos afecta todo este marco. Vamos a empezar por la Ley Europea del Clima. La Ley Europea lo que hace es poner negro sobre blanco ese objetivo de la neutralidad climática para 2050 y lo da rango de ley. Y además fija la meta del 55% para 2030. La ley europea tiene su reflejo dentro de la normativa nacional, que es la Ley de Clima y de Transición Energética, que se soporta o que tiene como complemento los dos planes, el PNIEC y el PENAC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Actuación para el Cambio de Adaptación para el Cambio Climático. El PNIEC es del año 2015 y próximamente en el año 2023 tendrá su actualización. ¿Y en qué nos influye a nosotros? Pues, por ejemplo, es quien marca los límites de esa energía, de esa demanda de energía y estas cuestiones. Y el PENAC, ¿en qué nos afecta? En que nos dice que tenemos que apostar por esos materiales descarbonizados y además nos plantea que tenemos que tener en cuenta esos escenarios de cambio climático a futuro en las actuaciones que planeamos hoy. Al objetivo de la reducción del 55% para 2030, la Unión Europea le da un soporte, le da un paquete de medidas, que es lo que se conoce como Objetivo 25 o Fit for 55, en el que toca varios temas. Este paquete de medidas afecta hasta 14 normativas, directivas europeas, reglamentos, en temas muy diversos. Uno de los más importantes, el que comentaba Enrique antes, y es la introducción de la edificación como uno de los sectores que entrará a formar parte del comercio de las emisiones de carbono. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues, como bien decía Enrique también, un tope a esas emisiones de carbono. No podemos olvidar que del Acuerdo de París nos viene una limitación de esas emisiones de carbono por país que debemos de cumplir y bueno, pues esto va teniendo luego su traslación a los diferentes sectores. Este proceso se pone en marcha si finalmente la edificación entra a formar parte de ese mercado. Se pone en marcha el próximo año y este proceso durará hasta el año 2025, de tal manera que en el año 2026 se produciría la primera subasta de emisiones. Claro, esto nosotros a nivel nacional podemos decir, bueno, nosotros estamos compitiendo en un mercado regulado con unas condiciones de sostenibilidad que mi competidor de Argelia, por ejemplo, no tiene. Es decir, podemos estar reduciendo las emisiones, la huella embebida de nuestros materiales, reduciendo el carbono de nuestros materiales, pero podemos importar esos materiales. Es decir, tenemos un riesgo de deslocalización de la producción de ciertos materiales. Por ello es por lo que la Unión pone en marcha el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. ¿Qué es esto? Pues es un gravamen, una tasa, unos bonos que se pondrán a las importaciones que irán en función del carbono embebido que se les presuponga a esa materia importada. Esto tiene el efecto que acabo de comentar respecto a que evitará la deslocalización, pero también puede tener otro efecto y es el encarecimiento de ciertas materias primas cuando estas son importadas. Tenemos que tener en cuenta que esto se fija o se tiene en mayor consideración cierto tipo de materiales, entre los que están algunos muy destacados de nuestro sector, el hormigón, el cemento, el aluminio, el hierro
y el acero y la electricidad, que también nos toca. ¿Dónde van destinados lo recaudado, digamos, por esos bonos en frontera? Pues van a un fondo social para el clima. ¿Cuál es el objetivo del fondo social? Reducir la dependencia de combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética y descarbonizar la edificación. ¿A quién va dirigido? Pues a hogares con bajos recursos, es decir, a la sociedad en general. También a micropymes, pequeñas y medianas empresas, afectados por ese mercado del carbono. Es decir, la descarbonización tiene unos efectos positivos innegables, pero no podemos negar que tiene unos efectos negativos a nivel social o económico. Bien, pues para lo que se dispone este fondo precisamente es para poder reducir o amortiguar esos impactos negativos. El fondo social se dispone en dos fases. Una primera fase que va del año 25 al año 27 y una segunda que va del año 28 al año 32. La dotación para España a día de hoy se estima en 2.400 millones para la primera fase y 4.900 millones para la segunda fase. Este periodo coincide con el final de la ejecución de los fondos Next Generation, que acaban en el año 26. Destacar en este momento, claro, imaginaros situación del año 2019, Europa lanza el Green Deal y en cuanto están haciendo esto, llega la crisis del COVID. Lo que hace, en vez de restar potencia a ese acuerdo, lo que hace la decisión de la Unión es dotar de esos fondos Next Generation que van alineados totalmente con la estrategia a 2050 para la descarbonización y a 2030. Es decir, al final lo que resulta de esa crisis del COVID, que podría ser un parón, es un impulso mayor. A las infraestructuras para los combustibles alternativos, es decir, en lo que nos toca a nosotros. ¿Qué pasa con los vehículos de gran tonelaje que tenemos dentro de nuestro sector y que son herramientas para nosotros? Bueno, pues también la norma dispone un calendario de adaptación de las estaciones de recarga en las infraestructuras de recarga eléctrica y de recarga de hidrógeno y de biocombustible. Habla de energías renovables, fijando qué porcentaje se tiene que abastecer con energías renovables y, por supuesto, habla de eficiencia energética. Cuestiones importantes cuando habla de eficiencia energética este paquete 55, pues una muy importante para nosotros es que se extiende, para nosotros como sector, es que se extiende la obligatoriedad de la renovación del parque edificado de la administración pública del 3%, que hasta ahora en España solamente era a nivel estatal, se extiende al resto de estamentos de la administración, es decir, a nivel regional y a nivel local, se tiene que poner en marcha esa renovación del parque edificado al menos un 3% de manera anual. Bueno, como no puede ser de otra manera, toda esta normativa, como decía antes y como veíamos con el PENIEC, tiene su transposición al ámbito nacional. Creo que a nadie se nos va de la cabeza que esto tendrá sus consecuencias en un documento por todos conocido y de manejo cuasi diario, que es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación en el año 2019 tuvo un avance muy significativo en eficiencia energética, con esa limitación a la energía primaria y a la energía final consumida, y también al porcentaje de energía que se debería de abastecer con energías renovables. Pero, incluso en esa actualización del año 2019, del análisis de ciclo de vida, del análisis completo, de la visión completa de todo el ciclo de vida de la edificación, de la huella de carbono, del carbono embebido, el Código Técnico no decía nada. ¿Qué está pasando en los países del entorno? Bueno, en los países del entorno hay quien ya ha puesto en muchos de ellos en marcha y en sus códigos homólogos al Código Técnico la obligatoriedad de por lo menos hacer el análisis de ciclo de vida simplificado. Es el caso de Francia, por ejemplo, en el año 2020. Y hay otros que incluso ya en los próximos años, estamos hablando de 2 años, entrará en marcha la limitación al carbono embebido en los edificios de nueva planta. Es el caso de Finlandia, Suecia, de Dinamarca, que en un rango de años desde el 2025 hasta el 2027, es el último de estos que he citado, en los que se pondrá en marcha esa limitación de carbono. Entonces, bueno,
¿cuál es el proceso que se ha seguido para poner esa limitación de carbono? ¿Cómo se implanta ese análisis de ciclo de vida en las legislaciones nacionales o en sus reglamentos? Pues hay un primer paso, que es la de exigir ese análisis de ciclo de vida simplificado. A continuación, se introduce una limitación a la huella de carbono en edificios públicos o en gran terciario, para luego pasar a toda la nueva edificación construida y por último, para también implantarlo en las actuaciones de rehabilitación. Entonces, es de esperar que en la próxima actualización del Código Técnico, que la tenemos a 5 años vista, se incluya como tarde en ese momento ya la obligatoriedad del cálculo simplificado del análisis de ciclo de vida. Y no sería ambicioso que en el año 2029, más o menos, que es cuando saldría esa segunda actualización, ya incluya las limitaciones al carbono en vivienda nueva. Es decir, el ritmo en el que esto se implanta pues va variando dependiendo de cada Estado miembro. Antes he dicho que no hay ninguna normativa que hable sobre ciclo de vida a nivel nacional. Y no me he equivocado, es decir, no es un error, pero sí es cierto que tenemos un avance muy significativo a nivel europeo. Y el avance muy significativo es el marco Levels. ¿Qué es el marco Levels? Levels es un marco voluntario en el que se realiza ese análisis de ciclo de vida. Este se pone en marcha desde a nivel europeo y lo que hace es establecer un lenguaje común para que todos, cuando hablamos de sostenibilidad y de análisis de ciclo de vida, hablemos en los mismos términos, es decir, podamos llegar a compararnos. Esto que puede parecer muy nimio, pues como sabéis, no lo es. Actualmente tenemos certificaciones y sellos que abordan estas cuestiones y lo hacen de una manera dispar. Entonces, preparando el terreno, la Unión Europea lanza el marco Levels, que se lleva preparando desde el año 2015. De manera muy resumida, porque no voy a entrar a desgranarlo, el marco Levels lo que hace es establecer esos indicadores en función de estos 6 macroobjetivos y establece 3 escenarios: un nivel de evaluación común, un nivel individual, una evaluación comparativa de ver qué es lo que está sucediendo con otros edificios y un tercer escalón que, además de hacer esa evaluación comparativa, pues toma medidas sobre qué es lo que está ocurriendo. Y llegamos a la taxonomía. Aquí, Juan, es donde te he dicho que tenías que estar muy atento. La taxonomía europea, ¿qué es? Bueno, hay una demanda importante de inversiones verdes. Esto tenedlo en cuenta para lo que os voy a contar a continuación. Hay una demanda importante de inversiones verdes. Entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Establecer qué es una inversión verde, qué es una actuación verde, qué es una actividad verde. Y lanza la taxonomía europea. En la práctica, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, pues la taxonomía establece unas normas técnicas en las que dice qué es sostenible y qué no, de manera muy precisa. Hace un desglose por actividades económicas y luego un desglose por actividades dentro de esa actividad económica. Entonces nosotros llegamos y vemos cuál de las actividades que existen por el SENAE son elegibles. Si nuestras actividades son elegibles, pueden ser consideradas alguna de nuestros servicios o de nuestros productos es elegible, pues podemos seguir avanzando. Esa actividad o ese producto tiene que contribuir significativamente a alguno de estos 6 objetivos. Los 2 primeros referentes al cambio climático y otros 4 que nos hablan de economía circular, de recursos hídricos responsables, de protección y restauración de ecosistemas y de control y prevención de la contaminación. Por actos delegados de la Comisión, esto se pone en marcha en el año 2020, por actos delegados que están llegando a su final en el próximo mes, se establecen esas normas técnicas. Actualmente aprobadas solo están las de los 2 primeros, adaptación al cambio climático y mitigación al cambio climático. Hay propuesta para las otras 4 y muy probablemente el mes que viene sean aprobadas todas ellas. Además, esa actividad que consideramos sostenible, que consideramos verde, no debe de causar daños en los otros 5 objetivos a los que no hacemos referencia. Es decir, voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos una planta fotovoltaica. Si vamos al primer paso,
pues contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático. Pero ¿qué pasa si esa planta está en un terreno que afecta a un ecosistema o que ejerce una presión sobre un ecosistema, digamos, frágil? Pues que está causando un daño significativo en el objetivo de protección y restauración de ecosistemas. Entonces, esa actividad, ese proyecto, no está dentro de la taxonomía, no es una actividad sostenible. Y esto nos afecta a nivel de inversión y a nivel de financiación. El documento que regula el que no afecte a esos 5 objetivos, es decir, el no causa daños, nos empieza a ser común, porque en todas las subvenciones derivadas o toda la financiación derivada de los Next Generation ya aplica este documento. Y por último, la taxonomía nos da un requisito más, y es atender a unas salvaguardas sociales. Son 2 condicionantes más de tipo laboral o de tipo social. Como decía, la Unión Europea pone en marcha la taxonomía porque hay una demanda de inversión. Y aquí empezamos la última parte de la ponencia. Que la Unión decida que su proyecto sea competir en términos de sostenibilidad implica que para nosotros, seamos pequeña, mediana o gran empresa o individual, la sostenibilidad sea un valor de competitividad. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros mañana llega el alcalde de nuestra ciudad, nuestra consejera de la región, y dice que quiere poner en marcha un proyecto, sea este cual fuere, y saca a concurso la contratación de los arquitectos, la licitación de la construcción, cual fuera. Y entonces se produce una oferta en la que la oferta, bueno, pues yo como empresa voy a competir en precio. A este ente de la administración le va a dar igual que compitamos en precio mientras no podamos asegurarle la sostenibilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque sin esa sostenibilidad garantizada y demostrada del proyecto, él no podrá acceder a fondos públicos, no podrá acceder a fondos verdes, no podrá tener esa subvención de la Unión Europea, no podrá tener una financiación más rentable. De tal manera que aunque yo intente competir en precio, si no soy capaz de competir en sostenibilidad, no tendré nada que hacer. Y hay administraciones que van más allá, como también apuntaba antes Enrique. Directamente la Comunidad de las Islas Baleares, su sistema de contratación pública ya es un sistema de contratación pública ecológica. El otro día nos comentaba unos compañeros, la provincia de Guipúzcoa actualmente está poniendo en marcha su propio registro de huella de carbono para realizar los procesos de compra pública ecológica. Estamos hablando de una parte de nuestros clientes, es decir, estamos hablando en este caso estamos hablando del sector público, pero no podemos olvidar que el 58% de la facturación del sector del hábitat es un cliente público. Y aún así, en la parte del privado, también existe esa demanda de inversión verde. Nosotros también trabajamos en muchas ocasiones para grandes empresas, es decir, somos subcontrataciones de otras empresas de gran tamaño, podemos ser, y claro, esas empresas tienen otros requisitos. Por ejemplo, las grandes empresas, si entramos dentro del comercio de mercado de carbono, tendrán que declarar a partir del año que viene cuál es su huella de carbono. Incluso hay otras que ya tienen que declarar cuál es su desempeño ambiental. Que nuestra huella, que nosotros, que nuestra organización, que nuestra actividad, que nuestros productos no estén descarbonizados, significa que somos menos atractivos también a este tipo de cliente privado. Bueno, yo creo que es evidente también que la reducción de huella de carbono, el análisis completo de cuál es nuestra huella de carbono y acometer una reducción de ese impacto, lleva aparejados en muchos casos una reducción de costes. Incluso habrá veces que ese análisis y esa reducción de la huella
no sea una reducción de costes, pero puede que nos cueste lo mismo. Entonces, puestos a que nos cueste lo mismo, será mejor que lo hagamos bien. Aquí lanzo, por ejemplo, una cuestión como es la del ecodiseño. No vamos a desarrollar el concepto, pero lo lanzo. Es decir, cosas tan simples como que reduzcamos la luz, por ejemplo, de una estructura de hormigón, eso tiene implicaciones también en la huella de carbono. Que utilicemos un tipo de estructura en lugar de otro. Hablando de lo que tenemos en el mercado, eso tiene implicaciones también en la huella de carbono. Y en el contexto actual no voy a desaprovechar la oportunidad de sacar a reducir la oportunidad que ofrece la descarbonización como reducción de incertidumbre. Si nosotros reducimos nuestra demanda y además nos autoabastecemos de energía, esto nos dará cierta estabilidad, nos dará un marco de estabilidad en la cuestión energética, que no deja de ser relevante y, como digo, más en el contexto actual. Por último, voy a señalar otro tipo de oportunidad y de factor de competitividad muy concreto, que son las inversiones de impacto. ¿Qué son las inversiones de impacto? Es un tipo de cliente que lo que busca es, aparte de tener rédito económico, evidentemente como en todas las inversiones, busca tener un retorno social o un retorno, digamos, positivo en la sociedad, como es la cuestión de la sostenibilidad y la descarbonización. ¿Qué tamaño tiene este mercado? Pues en el año 2021 en España, 2.300 millones de euros. Claro, esto, que supone un 12% más que lo que ocurrió en el año 2020, pues nos da que pensar, porque marca el camino. Como digo, la sostenibilidad es un factor de competitividad. Bueno, y ahora ya voy casi a callarme, porque vamos a pasar a la parte de la dinámica. La descarbonización, como todos sabemos, es un reto serio, un reto complejo. A veces nos puede parecer ingente, pero no deja de ser un reto abarcable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder abarcar este reto? Porque además este reto en otras actividades económicas o en otros sectores puede ser más sencillo de encauzar. Aquí en nuestro sector todos conocemos la atomización de nuestro tejido productivo y además en nuestra región todos conocemos la dispersión de nuestro territorio, que también en algunas cuestiones hace este reto más complejo. Bueno, pues para poder avanzar en esto, lo que os voy a pedir ahora es que trabajemos de manera colaborativa. El reto que hacemos hoy o la dinámica que vamos a hacer ahora la podríamos hacer a cualquier escala. La podríamos hacer a escala de empresa, la podemos hacer a escala del sector, que es precisamente lo que hace el proyecto MADES, que es donde se enmarca la jornada de hoy. Y la dinámica consiste en atender a estos tres retos. Es decir, ya os he dado las reglas al comienzo, os he dado también cuál es el objetivo. Ahora lo que os voy a dar es el tablero. Tenemos estos tres retos, que es para poder avanzar en llegar al objetivo de la descarbonización, tenemos que abordar el reto de la reducción de la huella de carbono, la reducción de los materiales, del carbono embebido en los materiales, perdón, la reducción en la demanda energética. Después tenemos que ser capaces de abastecer de energía limpia ese consumo, que no hemos sido capaces de reducir. Y nos vamos a centrar en los dos primeros. El tercero, el de la compensación de las emisiones de carbono, solo tendremos que abordar este reto en los casos en los que sea imposible hacer todo lo anterior. De hecho, las actuaciones de compensación diré que no están recogidas es decir, el descuento que nos produce la compensación de carbono para el cálculo de la huella en relación a la taxonomía no se tiene en cuenta. La taxonomía solo mide o solo tiene en cuenta como sostenible aquellas actividades que son capaces de hacer esto sin compensar la huella de carbono. ¿Y cómo vamos a abordar estos tres retos dentro del tablero? Pues de una manera canónica, es decir, vamos a ver cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer, las acciones que tenemos que hacer para que seamos capaces de medir el impacto. Y después vamos a ver qué actuaciones tenemos que hacer, qué acciones tenemos que hacer para implementar esa cuestión. De tal manera que el tablero que tenemos es el siguiente. Tenemos 6 zonas, vamos a centrarnos en estas 4 primeras. Yo me pongo el papel de
uno de los sectores, de los subsectores del macrosector del hábitat y digo, yo como persona, como entidad de los recursos endógenos, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos ámbitos para poder llegar a descarbonizar nuestro sector. De tal manera que si vamos planificamos esas acciones y después vamos realizando todas esas acciones, llegaremos a nuestro objetivo. Y entonces en cada mesa tenéis un dinamizador para esta tarea y lo que os voy a dar ahora son 30 minutos de tiempo para que lo penséis, para que debatáis sobre el tema. Sé que es muchísima información, pero podréis con ello. Y después, en la segunda parte, vamos a ir viendo cuáles son las acciones que cada eslabón ve necesario para llegar a la descarbonización y veremos cuáles son las que dentro del proyecto MADES se han determinado para poder, como sector, es decir, qué actuaciones o qué acciones sectoriales como sector tenemos que llevar a cabo para poder llegar a esa descarbonización.